por si recién te enganchás en la pantalla de C5N, estamos con varias jóvenes que, otra cosa que hay que destacar, lo copado que es que ustedes estén debatiendo, que estén hablando sobre, no importa si se ponen de acuerdo o no en este caso a lo que me refiero, pero que hayan salido, que hayan hablado, que quieran ser escuchadas, eso está recontra piola y me parece sumamente valedero. No sé si opinás lo mismo, Adri, con el tema de la discusión de las jóvenes sobre todo, ¿no? Sí, y eso se dio por lo menos hasta ahora en el Congreso, entre los diputados, que fue una sesión larguísima, y ahora, antes de darle nuevamente el paso a las chicas, lo que va a pasar en el Senado. Ya, por ejemplo, el bloque del peronismo ya anticipó que va a votar a favor. Cambiemos también, ¿eh? Cambiemos también. Cambiemos también Sí. dijo que iba a acompañar el proyecto. Sí, yo quería decir una cosa, medio respondiendo, bueno, todo lo que sucedió antes, que quería dejar algo muy en claro. El movimiento de mujeres que se está pronunciando a favor del aborto legal, seguro y gratuito, el millón de personas que nos movilizamos frente al Congreso para arrancar la medida de sanción, no solo nos movilizamos por el aborto legal. Somos un movimiento que se está replanteando la opresión de años y años que viven las mujeres argentinas. No nos estamos planteando simplemente un proyecto de ley, nos estamos planteando todos los tipos de opresiones que viven las mujeres y las mujeres pobres sobre todo. Nos estamos planteando cómo podemos vivir mejor. Estamos viendo qué pasa con un Estado que no nos da las condiciones justas para maternar, nos tiene pobres, nos tiene calladas, nos tiene en nuestras casas, nos tiene sin laburar, nos tiene sin las condiciones económicas para poder ejercer la maternidad de una manera sana, pero tampoco nos deja decir si que no queremos maternar. Estamos frente a un sistema de salud que fracasó completamente. Estamos frente a mujeres, mujeres que se mueren. En Argentina hay una estadística, si les gustan las estadísticas del Ministerio de Salud, cada 4 horas una nena, porque es una nena, entre 10 y 14 años, tiene un hijo en Argentina. Estamos frente a un Estado que nos obliga, a pibas de 14 años a parir, a pibas de 10 años a parir. Estamos buscando una solución para eso. Estamos buscando la solución para que las mujeres que quieran tener hijos lo puedan desarrollar sana, plenamente y justamente. Pero también estamos buscando la solución para mujeres que se mueren, sean 31, sean 500.000, sean 500 mujeres por año. Estamos intentando que dejen de morir mujeres. Yo no juzgo la lucha de nadie, pero sí me gustaría decir que este movimiento de mujeres ha conseguido, porque lo vivo en carne propia, me pasa todos los días, enfrentarnos a mujeres con hombres, enfrentarnos a adultos contra jóvenes, enfrentarnos incluso a mujeres contra mujeres. Que hoy nosotras podamos estar debatiendo con respeto es creo que un logro porque no pasa. Y cada 5 minutos pasa que alguien agrede a otra mujer. Entre las adolescentes sabemos qué pasa. Nosotras que militamos por la defensa de las dos vidas, lo vivimos. Ayer un amigo mío, el hermano de una amiga mía en realidad, que estaba con su hermana en un colectivo, lo empujaron del colectivo solo por tener un pañuelo celeste. ¿Eso dónde sucedió? Discúlpame, ¿dónde sucedió? En el barrio de Palermo, arriba de una línea de colectivo. Y también nos pasó el día de la movilización, o sea, de tener un compañero que quedó quedó cerca de las vallas del otro lado de la marcha y tener que le han grafiteado la de anarquía y le han escupido y tirado con aerosol en la cara. Entonces esa violencia se da. Perdón, y me gustaría terminar la idea porque quiero llegar a esto. O sea, no quiero juzgar el reclamo de nadie, pero sí quiero decir que con el debate de aborto legal realmente se están tapando que 2.000 mujeres recién nacidas se mueren y nadie habló de ellas. Que el caso por el que surge el movimiento Ni Una Menos, que es el caso de la muerte de Kiara Páez, una joven de 14 años a la que su novio la mató y la enterró en el patio de su casa. La mató, ese femicidio fue un femicidio porque Kiara estaba embarazada y no quería abortar. Escuchamos a Verónica Camargo en el Congreso, que nos conmovió a todos. Yo estuve ahí, estuve el día que habló Verónica en el Congreso, la pude acompañar y vi cómo ese movimiento de mujeres ni la miró a la cara, como ni siquiera la agradeció y que ni siquiera acompañó su lucha. Entonces digo, basta de hipocresías también entre nosotras las mujeres porque hay mucha violencia y tenemos que terminar con esa violencia que hay entre nosotras. ¿Qué es lo que resuelve que el aborto sea penalizado? ¿Qué resuelve?
Igualmente, lo que nosotros decimos, más allá de la penalización o despenalización... Te quiero contestar esa pregunta. El aborto no resuelve nada, el aborto en sí mismo. No, pero el aborto sí es una práctica que está mal, es una práctica que está mal y que tenemos Está que bien, pero encontrar ya una existe. manera de No nos pongamos trabajar. Que en este moralistas. sentido quiero agradecerle a los 125 diputados que acompañaron el rechazo a este proyecto de ley, porque son ellos los que nos acompañaron y los que realmente están poniendo el cuerpo para trabajar en una solución superadora. Está perfecto. Que acompañe y que dé verdadero Contestando a tu pregunta sobre la penalización... un sistema de salud digno para dejar de morirnos pero no mientras me estás parimos en el respondiendo la hospital. pregunta, Ana. Contestando la pregunta de la penalización... Porque esto está tapando todo, está tapando que nos estamos muriendo pariendo en el hospital. Nadie se está haciendo cargo de eso. Contestándote la pregunta de la penalización, hoy lo que nosotros estamos intentando también de decir sobre lo que es la ley de legalización, porque no es penalización, la despenalización lo que se está buscando. En primer lugar, no hay mujeres presas por aborto hoy en Argentina. Pero en segundo lugar, lo que nosotros estamos viendo con esta ley es que se avala y fomenta, porque nuestro sistema penal de alguna forma es como, tiene un método pedagógico para con la sociedad en la que te marca y no marca las cosas que avala o no avala el mismo Estado. Nosotros como Estado me parece que la situación tiene que ser superadora. Tiene que ser no tener que elegir entre una cosa. Cuando la respuesta, en el sentido de lo que decías vos, Avi, cuando la respuesta es penal, no es la peor de las respuestas. Perdón, además no es verdad que no hay mujeres presas. Bueno, ahora salió, pero hay un caso que es el caso de Belén. Belén parió a su hija y está en la causa. Te recomiendo que leas los peritajes de Belén, porque no son así. Belén es una piba tucumana que fue a un hospital con un aborto espontáneo ya desarrollado en su vientre, expulsó el embrión en el baño porque su cuerpo lo expulsó, ni siquiera lo indujo, la metieron presa. ¿Leíste los peritajes de Belén? ¿Leíste los peritajes de Belén? Porque nosotros sí. ¿Y sabes qué? ¿Leíste los peritajes de Belén? Porque nosotros sí. Y nosotros también leímos lo que es la defensa. ¿Y por qué estaba presa? Porque Belén no fue presa por un aborto espontáneo. Belén fue presa porque estuvo en el baño del hospital, tuvo a su hijo y el peritaje... Esperame un segundo que te termine de decir. Porque los peritajes y la autopsia del bebé de Belén salieron que murió asfixiado por el cordón umbilical. Bueno, entonces, tampoco cambiemos las cosas. Tenemos uno de los responsables del ingreso de la ley. Perdón. En el caso de Belén, porque no están informadas. Perdón, tenemos a Daniel Lipovetsky, que ya está en comunicación. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Adrián Salón y Abigail Lasalle te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, estabas escuchando, me imagino, el debate que tenemos aquí con la gente de Provida y también jóvenes que están, obviamente, a favor de la legalización, despenalización del aborto, de la ley que ya ha tenido media sanción. Vos fuiste uno de los grandes responsables y precursores, de hecho, trabajaste y mucho por esto. ¿Estás conforme con el fallo? ¿Te parece que tendría que ser un poco más? ¿Cómo lo ves para tratar en el Senado? No, sí, muy conforme con todo el proceso que se dio, ¿no? Nosotros buscamos desde el primer momento, desde el momento que el presidente Macri apoyó el debate parlamentario de un proyecto de despenalización y legalización del aborto y lo hizo explícitamente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación allá por el 1 de marzo. Empezamos a programar un cronograma de trabajo que nos llevó a tener 15 reuniones plenarias de las comisiones, donde pasaron 738 expositores, más de 130 horas de exposiciones, donde recibimos muchísima información que de alguna manera ayudó a la toma de decisión de muchos diputados y por supuesto luego la sesión histórica del miércoles y jueves pasado, donde por primera vez un proyecto de legalización del aborto se pudo debatir en el Congreso de la Nación, en el recinto, y creo que, bueno, la verdad que el resultado fue de acuerdo a lo que uno pensaba, ¿no? Si tomamos en cuenta que por este cronograma de exposiciones que yo les contaba, pasaron 3 ministros de salud, 2 del gobierno anterior y uno de nuestro gobierno, el doctor Rubinstein, y los 3 coincidieron que la legalización del aborto implica una mejora en la salud de las mujeres argentinas. Por supuesto que desde ahí era lógico que el resultado de la votación sea favorable. Pues no lo dijo un diputado, no lo dijo Daniel Lipovetsky, lo dijeron los que estuvieron encargados y se encargan actualmente de implementar las políticas públicas de salud de un país, que te dicen que la despenalización ayuda a mejorar la salud pública de las mujeres. Por supuesto, desde ahí era claro que teníamos que votar favorablemente y por eso uno celebra la media sanción y tiene muchas expectativas de que el Senado confirme esa media sanción y tengamos ley prontamente en Argentina. Daniel, te mando un abrazo. Antes de continuar con este tema, te llevo un minuto a lo político, porque después de la sesión, ¿cómo queda políticamente el bloque de Cambiemos? Las principales espadas
diputadas de tu signo político, Vidal, Stanley, Larreta, bueno, obviamente están rechazando esta media sanción. Carrió, vos, los Penato, están a favor. ¿Cómo queda el bloque a partir de ahora? Mira, no, bien, en los bloques, a ver, el desafío a partir de ahora es de alguna manera poder cicatrizar algunas heridas que lógicamente han quedado en cada uno de los bloques, no solamente en Cambiemos, porque la mayoría de los bloques tuvieron divisiones internas y por lo tanto claramente hay que trabajar a partir de ahora. Fue la primera vez que se da un debate de estas características donde hubo libertad de conciencia en una ley además que ha dividido tanto. Pensemos que el resultado fue muy ajustado y eso implica la división que había en el Congreso sobre el tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y desde ahí ahora hay que trabajar con mucho diálogo para recuperar, digamos, para curar estas pequeñas heridas que han surgido, independientemente de la posición individual de cada uno, ¿no? Porque en definitiva nuestro bloque también aportó muchos votos a favor. Y después, respecto a las posiciones de nuestros líderes, de alguna manera nuestros referentes, más allá de sus posiciones personales, creo que lo que hay que destacar sobre todo es que el presidente Macri tomó la decisión de apoyar el debate parlamentario, ¿no? Cosa que antes no había ocurrido. Daniel, una de las cosas que se notó era que era una votación muy reñida, que íbamos el minuto a minuto viéndolo y sobre todo muchos diputados que tal vez iban con una decisión tomada y que una vez que estaban sentados en las bancas cambiaban el voto. ¿Eso lo viviste? ¿Hubo muchos que te lo comentaron? Sí, fue una noche extraordinaria y muy intensa y muy apasionada, donde nosotros trabajamos permanentemente viendo los escenarios que se iban dando, ¿no? Y por supuesto dónde podíamos trabajar para de alguna manera en ese proceso de toma de decisión ayudar a que sumar los votos que necesitábamos, ¿no? Y siempre teníamos varios escenarios posibles. Uno era justamente la posibilidad de que algunos diputados de La Pampa pudieran apoyar, como se terminaron apoyando, algún diputado de nuestro bloque también cambiando su voto, y la verdad que se fueron dando esos escenarios, como había otros posibles que finalmente no se dieron. Era un final era un final abierto, yo siempre me lo preguntaban y yo decía permanentemente que era un empate técnico, porque la diferencia de 1 o 2 votos en una situación como esta cambia de un momento para el otro, y así fue que finalmente logramos esa diferencia de 4 votos que fue tan importante para lograr la media sanción, ¿no? Recién estábamos debatiendo acá con las invitadas que tenemos, parte de Provida, parte que están a favor, como te contaba. ¿Qué soluciona, por ejemplo, si esta ley no se hubiera aprobado, haciendo, por ejemplo, pintando un escenario X, ¿no? Si esta ley no fuera aprobada, ¿qué se soluciona con la penalización del aborto? Absolutamente nada. La penalización del aborto actualmente es la que condena a las mujeres a poner en riesgo su salud, su vida y hasta su libertad, porque pueden ir a la cárcel por practicarse un aborto, y la verdad es mantener una legislación que es de 1921, en una época donde cuando se votó la legislación actual, las mujeres no votaban, no podían ser candidatas, no tenían la patria potestad de sus hijos. Mantener el status quo actual realmente sería un retraso enorme, no consecuente con lo que ha avanzado el derecho de las mujeres en la Argentina y en la sociedad. Por lo tanto, desde ahí me parece que está claro para dónde tenemos que avanzar, que es justamente la legalización. Además, en la Argentina aún hoy ocurre, mueren muchas mujeres por causa de abortos clandestinos. El ministro de Salud, Rubinstein, informó que son alrededor de 43, si mal no recuerdo, y diciendo que pueden ser muchas más porque hay varias que la estadística no lo marca, pero con que muera una sola mujer está marcando que está mal la legislación actual. Por lo tanto, hay que cambiarla, claramente es así, y además está en juego además el derecho de la mujer a decidir, que es clave. Después, esta ley no estimula que la mujer haga un aborto, después la mujer decidirá si lo quiere hacer, pero si lo quiere hacer y lo decide hacer, lo que no puede pasar es que esté condenada a hacerlo en forma clandestina, que pone en riesgo su vida, y sobre todo las mujeres con menos recursos, que por supuesto son las que no pueden acceder a un aborto ilegal, pero seguro, como lo hacen las que tienen mayores recursos, y después ocurren las terribles tragedias que ocurren, ¿no? Con muertes, con daños, con sepsis, con daños en su salud. Por lo tanto, está claro de que la ley había que cambiarla, y creo que la media sanción es un buen primer paso para la sanción en el Senado, ¿no? Diputado, por sí o por no, Emilio Monzó, ¿la ignora Carrió en el recinto? No, de ninguna manera. A ver, para que la gente tenga en claro, el momento que la diputada Carrió pide la palabra era cuando ya estábamos en el tratamiento en particular de la ley. La ley ya había sido votada, en general había sido aprobada, y estábamos en el tratamiento en particular, que es artículo por artículo. Por eso yo estaba hablando cuando la diputada Carrió pidió la palabra, porque como yo fui el miembro informante del proyecto, tenía que informar los cambios que íbamos a hacer a la ley en algunos artículos que nos habían pedido algunos diputados. Y por eso que Emilio Monzó en primer lugar no le dio la palabra, porque no correspondía. La diputada Carrió tenía que haber pedido la palabra
palabra antes de la votación en general. No lo hizo, pero bueno, en definitiva, mira, si hay algo que se puede decir del diputado Monzó, del presidente de la Cámara, es que siempre ha sido un hombre muy abierto y le ha dado la palabra a todos los diputados, a muchos de la oposición, incluso ha recibido algunas críticas muchas veces en el propio recinto de los diputados del bloque de Interbloque Cambiemos, justamente por darle tantas veces la posibilidad de la palabra a muchos diputados que a veces reiteraban sus posiciones. Así que nada, supongo que tendrá que ver con una expresión de la diputada Carrión en un momento difícil como era y muy tensionante como era el momento de la aprobación de esa ley, ¿no? Daniel Lipovetsky, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. A gracias, ustedes, Daniel. Abrazo grande y saludos a todos ahí en el estudio. Gracias. Muy amable. Avi. Bueno, me gustó la carita de como diciendo, y sí que se lo va a hacer. Bueno, perdón, ¿vos querías hacer un comentario sobre lo que había hecho Lipovetsky? Bueno, yo quiero. Me parece terriblemente irresponsable que un diputado representante nuestro se diga una serie de falacias en tan corto tiempo. Primero, habla de que porque fueron eminencias en biología o representantes nuestros, ministros de salud, que lo que dicen es válido, cosa que no es cierta, porque los estudios que hoy tenemos, como puede ser el estudio del doctor Edgar Koch, un epidemiólogo por demás reconocido, dicen que el aborto no soluciona los problemas de mortalidad materna, que la mortalidad materna se disminuye tomando otras medidas, mejoras de la educación general de la mujer, mejoras de la salud de la mujer, acceso a cloacas, con lo cual ahí ya tenemos un primer problema. Después el siguiente es, este mismo diputado es el que dijo que sacó un documento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que no era cierto, con lo cual ese es el nivel de responsabilidad que tienen nuestros diputados. Tuvieron que salir a desmentir un compendio de fallos que juntó él para conseguir adeptos en la última semana, citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto fue denunciado en el diario El Cronista, en el diario Clarín, y la misma institución tuvo que salir a aclarar que lo que él estaba diciendo era falaz y que era mentira y que ellos nunca habían actuado ni hablado en ese sentido y que estaba dañando gravemente a una institución que promueve los derechos humanos. Y también hablando de lo que el diputado dijo de los ministros de salud, nosotros tenemos la Academia Nacional de Medicina que se expidió este año, se había expedido en el 2016 y en el 2010, si no me equivoco, que es, digamos, la organización e institución de las más importantes de medicina de nuestro país, y lo que dijo fue en contra de lo que dijeron nuestros ministros, que tal vez hablaron a título personal, porque en la Academia Nacional de Medicina entabló que la vida empieza en la concepción. Entonces, si vamos a sacar a los ministros de salud, bueno, primero nosotros vamos a decir que la Academia Nacional de Medicina de nuestro país estableció que hay vida desde la concepción, y lo dijo año, en el 2016 y en el 2010. El diputado no estaba hablando del tema de la concepción, sino que está hablando de la salud de las mujeres. Me parece que el diputado nos mintió en la cara y tuvo que salir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que cerrar. Perdón, disculpa, hace una aclaración respecto al aborto. Juana, me parece medio vacío el debate ese, pero no, si dos cosas. En primer lugar, lugar, me parece que estás criticando a Lipovetsky por falaz y vos estás diciendo una falacia al decir que nada de lo que él está diciendo puede ser verdad porque una Te vez estoy dando el argumento. Eso es lo que él hizo fue una falacia magister Dixit. Y lo que yo hice fue fundamentar porque no es cierto. Y segundo, me parece importante entender que cuando él menciona que fueron los ministros de salud los que hablaron, y me parece bastante valorable su posición, porque no solamente son personas que entienden de salud como un médico, sino que además son personas que están encargadas de la gestión pública y que conocen las estadísticas y que conocen los números y que conocen que hay una situación en la Argentina que hay que resolver con un rol del Estado presente. Eso es lo que nosotros estamos discutiendo. No, ni hablar, y nosotros estamos de acuerdo. me parece que no podemos ponernos a discutir si la vida empieza en la concepción o empieza en las 14 semanas o empieza cuando se desarrolla el sistema nervioso, porque jamás nos vamos a poner de acuerdo, porque incluso hay distintas corrientes dentro de la medicina que se contradicen en ese sentido. Eso es mentira. No es mentira. Eso es mentira. Yo soy estudiante de medicina y no hay ninguna corriente, de hecho no hay ninguna bibliografía medianamente seria y científica que diga que la vida no empieza en la concepción. Eso es una mentira que establecieron con esta campaña, que es mentirosa. Busca que la gente no sepa y les miente en la cara, porque eso no es cierto. Tenemos que cerrar. Perdón, una cosita para chiquitita, finalizar. porque ya nos Yo quedamos estoy sin de acuerdo tiempo. que hay un montón de especialistas que dirán un montón de cosas. Estoy de acuerdo con que ustedes tengan su apreciación personal respecto No al es una tema, apreciación como es personal. mi apreciación personal, perdón, déjame terminar. Pero lo que no podemos mentirle a nadie, y lo que es una realidad, es que hay 1 millón de mujeres que se movilizaron el miércoles y el jueves frente al Congreso, exigiendo no solo el derecho a poder abortar cuando una lo decide, sino el derecho a tener una vida más libre, a tener una vida más justa, más saludable, más plena. Exigimos una educación sexual que nos eduque de verdad, exigimos que la Iglesia deje de intervenir en nuestras cuestiones personales, en nuestras cuestiones de salud, y exigimos un Estado que nos acompañe y nos cuide cuando decidimos abortar, porque
la mujer que decide abortar va a abortar, sea legal o no sea legal. Chiquitita. Lo que discutimos ahora es si se va a morir o no. Me parece bastante negacionista Chiquitita. parte. O sea, decir Chiquitita. que no podemos resolver esto porque, bueno, tiene que haber una propuesta superadora. A ver, hay un problema que hay que resolver cuanto antes porque hay pero no mujeres así, que... eso es lo El que aborto estamos planteando existe, nuestra el solución. aborto existe, lo que estamos discutiendo es si aborto legal o clandestino. No Su estamos posición discutiendo es seguir eso. soportando el aborto No clandestino estamos discutiendo y eso. no la acción del Estado ni de la salud pública. Gracias a todos por venir. Si ustedes no se sienten culpables de Gracias a todas por venir. mientras elaboran... Muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. En otro momento continuamos con el debate. ¿Hacemos una pausa, Adri? Vamos. En un ratito volvemos, no te vayas.